Bueno amigos, lo que sigue para Rodolfo Hernández, luego de que perdiera las elecciones de segunda vuelta presidencial contra Gustavo Petro. Vamos a revisar este informe de NT24, titula lo siguiente: lo que sigue para Rodolfo Hernández es ante la Corte Suprema si se posesiona ante el Senado. Este es un informe de hoy, 21 de junio del 2022. Luego de conocerse el resultado de las elecciones presidenciales, sigue la incógnita en cuanto al futuro de Rodolfo Hernández, quien no ha confirmado que tomará posesión de su curul en el Senado. Bastante extraño esto, ¿no? Puesto que el riesgo de terminar en la cárcel es alto, dado que su proceso por corrupción lo asumiría la Corte Suprema de Justicia. Hernández, quien a través de sus redes sociales aseguró que está listo a respaldar el cambio planeado por Gustavo Petro y Francia Márquez, y aceptó su derrota en un comunicado muy simple, tiene pendiente la audiencia preparatoria de juicio por el escándalo de corrupción en más de 570.000 millones de pesos, conocido como el caso Vitalogic. En este proceso ya está imputado el señor Hernández, y en caso de llegar al Congreso, la Corte Suprema de Justicia tendría que asumir el resto del juzgamiento, que ya está muy avanzado, y podría terminar en una condena contra el ex candidato Rodolfo Hernández, de quien la Fiscalía demostró que participó de manera activa en el contrato de recolección de basuras y además intentó favorecer a su hijo con varias coimas. Vale la pena compartir este trino de la cuenta de Twitter Serris, @dato atípico. Dice lo siguiente: si Rodolfo Hernández acepta su curul en el Senado, será ahora la Corte Suprema quien lo investigue. Y con la Corte Suprema de Justicia las cosas no son como la Fiscalía. ¿Aceptará? Se hace la pregunta este tuitero, al igual que nosotros nos la hemos hecho. Entonces, vale la pena aclarar que este caso es muy similar al de Álvaro Uribe Vélez, a diferencia de que Álvaro Uribe Vélez estaba siendo investigado por la Corte Suprema de Justicia. Y como estos politiqueros corruptos le tienen miedo a la Corte Suprema de Justicia, deciden cambiar su juez natural. En el caso de Uribe, su caso pasó a la Fiscalía, su caso pasó a la Fiscalía. Rodolfo Hernández es al contrario. Actualmente lo está investigando la Fiscalía, amigos. Todos sabemos que la Fiscalía protege a todos estos corruptos. Entonces, si Rodolfo Hernández se posesiona en el Senado, su caso automáticamente cambia de juez natural y su caso pasaría a la Corte Suprema de Justicia. Y repito, todos sabemos que estos corruptos le tienen miedo a la Corte Suprema de Justicia. ¿Será que Rodolfo Hernández tomará su curul? ¿Se posesionará en el Senado? Recordemos que el estatuto de oposición, que fue uno de los puntos que se acordaron en La Habana, favorece al candidato que queda de segundo en la contienda electoral, en las elecciones presidenciales. Y por esa misma ley del estatuto de oposición lo beneficia. El señor Hernández por ley le corresponde una curul en el Senado. Repito, esta condición fue firmada en los acuerdos pactados en La Habana, en los acuerdos de paz firmados con la FARC y el gobierno nacional. Entonces los voy a dejar con un video bastante interesante para que entiendan qué es el estatuto de oposición. Los acuerdos firmados en La Habana benefician a este personaje que no fue capaz de apoyar el plebiscito. Con la reforma a nuestra Constitución en 1991, el artículo 112 estableció que los individuos y colectividades políticas en el país tienen todas las garantías para ejercer la oposición política. En este se ordenaba al Congreso de la República regular este derecho autónomo. Pasaron 26 años y 11 intentos con proyectos para formalizar la oposición que no prosperaban en su trámite en el Congreso. Pero en 2017, como normativa derivada del punto 2 de los acuerdos de paz y tramitada bajo el mecanismo Fast Track,
o proceso legislativo abreviado, la tarea se hizo. Es un logro para celebrar. El Estatuto de Oposición es un gran salto hacia una democracia más participativa y con mayores garantías. Asegura el ejercicio pleno de la oposición, la actividad de las organizaciones políticas independientes y propicia la inclusión. Para esto, el Estatuto contiene varias novedades. Obliga a que organizaciones como partidos y movimientos políticos que tengan miembros en corporaciones como el Congreso, asambleas departamentales, consejos municipales o distritales y juntas administradoras locales declaren públicamente su posición como opositores independientes o si son parte de la coalición del gobierno de turno. Así la ciudadanía sabrá el rol político de cada organización. Reconoce derechos a las organizaciones declaradas en oposición al gobierno como financiación adicional para su ejercicio político. Los opositores obtienen más garantías para acceder a la información y documentación oficial y adquieren espacios adicionales en los medios de comunicación que hacen uso del espectro electromagnético, a los cuales también pueden recurrir para ejercer derecho a réplica y responder a agravios públicos. Además, aseguran su participación en las mesas directivas de las corporaciones públicas, así como la posibilidad de decidir el orden del día en el Congreso. Podrán reclamar su participación en la Comisión de Relaciones Exteriores, donde uno de sus miembros deberá ser mujer. Hay otro avance: la candidata o candidato presidencial que quede en segundo lugar en las elecciones tendrá derecho a ocupar una curul en el Senado de la República dentro de la Comisión Primera Constitucional, y su fórmula vicepresidencial también adquirirá el derecho a ocupar una silla en la Cámara de Representantes. Y los candidatos o candidatas que obtengan la segunda votación en una gobernación o alcaldía también adquieren derecho a un asiento en las asambleas departamentales y consejos municipales respectivamente. Este estatuto subraya mecanismos para asegurar su cumplimiento y la protección de los derechos de la oposición a través de opciones como esquemas de seguridad para quienes lo requieran. Colombia sigue fortaleciendo su democracia. El Estatuto de Oposición asegura un sistema político más inclusivo y equilibrado, en el que nadie se queda por fuera a la hora de ejercer los derechos de participación que garantiza nuestra Constitución. Conoce más en participación.mininterior.gov.co.